La palabra de hoy es Saúl, primer libro de Samuel, capítulo 9, versículo 2. Interesante todo lo que vamos a decir ahora sobre este gran personaje bíblico, en parte negativo, su comportamiento para todos, pero de todas maneras aprenderemos mucho de esto. Saúl, del hebreo Shaul, significa pedido a Dios o pedido para Dios, o prestado a Dios, o anhelo. También del griego Saúl o Saulos. Interesante que Saúl y Saulo prácticamente es lo mismo en diferentes idiomas. Este nombre aparece en textos cuneiformes. Primer rey hebreo era hijo de un benjaminita llamado Cis, que vivía en la ciudad de Gabá. Por siglos Israel había practicado una forma teocrática de gobierno bajo la dirección de jueces llamados por Dios. El último de ellos fue Samuel. Había envejecido y sus hijos no reunían las condiciones de liderazgo de su piadoso padre. El pueblo, ante la falta de perspectivas de que continuara la dirección sólida del profeta, pensó que la monarquía le proporcionaría una forma de gobierno capaz de solucionar sus problemas políticos e internacionales. Samuel recibió esta demanda popular con mucho desagrado, pero el Señor le ordenó que accediera a su deseo, pero que al mismo tiempo les pusiera plenamente al corriente de todas las desventajas y las preocupaciones que les iba a acarrear esta mala decisión. Bueno, ahora veremos cómo Saúl llega a asumir el reino. Poco después de que el pueblo pidiera un rey, Saúl, un joven apuesto y de elevada estatura, andaba con un siervo buscando algunas de las asnas de su padre. Cuando Saúl llegó, recibió definitivamente la palabra de que el visitante era el hombre que gobernaría al pueblo de Dios. Samuel lo encontró junto a la puerta de la ciudad y le aseguró que las asnas ya habían sido encontradas y le invitó a quedarse esa noche para participar de una cena ritual. Saúl pasó la noche con Samuel como huésped del profeta y a la mañana siguiente éste le ungió en secreto y le profetizó ciertos incidentes que le ocurrirían en su camino a casa, que acontecieron tal como lo había sido anunciados. Después le indicó que debía ir a Gilgal y esperando allí 7 días, al final de los cuales recibiría instrucciones adicionales. Nada más se nos dice acerca de las reuniones o de la reunión que tuvieron en Gilgal, y Saúl no le dijo a nadie que había sido ungido rey. Tan pronto como Samuel supo que iba a ser el nuevo rey, convocó a toda la nación para que se reuniera en Mizpa, que la moderna, hoy día es la moderna Tel el Nazareth, donde públicamente se echaron suertes para confirmar a Saúl como soberano, cuando éste se había escondido. Pero su escondite se descubrió, fue finalmente presentado ante el pueblo como el elegido de Dios. La mayoría se sintió satisfecha. Tal vez el anhelo de que perteneciera a la menor tribu del pueblo de Israel había facilitado esa aceptación, pero hubo quienes manifestaron disconformidad. El joven no asumió inmediatamente el trono, sino que se fue a casa, probablemente a la espera de una ocasión oportuna cuando sus servicios y su gobierno fuesen necesarios para el país. Vamos a hablar ahora acerca del reinado del rey Saúl. Pablo le asigna un total de 40 años al reinado de Saúl, como también Josefo. Sin embargo, no se sabe qué edad tenía Saúl cuando comenzó a reinar, porque el versículo que lo menciona originalmente no proporciona esta información, está incompleta ahora. Tampoco sabemos cuánto tiempo transcurrió desde que ascendió al trono hasta su lucha contra los filisteos, registrada en el capítulo 13 de Primera de Samuel. Si este intervalo fue breve, Saúl debe haber detenido unos 35 años cuando comenzó a reinar, porque en esa ocasión su hijo Jonatán estaba ya a cargo de una división del ejército hebreo y era un notable militar. Saúl dirigió otras campañas militares con brillantes resultados.
Una de ellas ocurrió en un acto de desobediencia que le puso sello a la decisión divina de rechazarlo como rey. Se le había ordenado destruir a los amalecitas y sus posesiones para cumplir una maldición proporcionada por Dios contra ellos por haber combatido contra Israel en el desierto de Refidín. Saúl cumplió la orden, pero preservó parte del ganado para ofrecer sacrificios en Gilgal, según dijo, y también a su rey Agag. Por esta desobediencia a un mandamiento expreso, Samuel afirmó que ya Dios lo había o lo consideraba no más como el legítimo gobernante de su pueblo, pero poco después Samuel ungió a David el pastorcillo para que fuera el futuro rey de la nación. Vamos a ver ahora los finales del rey Saúl. El espíritu de Dios se apartó de Saúl cuando lo rechazó como rey, y un espíritu malo o maligno periódicamente tomaba posesión de él. En el afán de sustraerlo de sus ataques de melancolía, los servidores le presentaron al joven David, a quien había elegido para tocar el arpa delante del rey. Al principio Samuel le tomó afecto, pero este sentimiento pronto se convirtió en envidia y temor cuando David había dado muerte a Goliat y había logrado gracias a ello una victoria de los israelitas sobre los filisteos. Fue proclamado por las doncellas de Israel como el héroe nacional. Sus celos lo impusieron a atentar contra la vida del joven. Primero trató de matarlo con su lanza y luego intentó de que muriera poniéndolo al frente de la batalla contra los filisteos. Cuando resultó evidente que Saúl no iba a detenerse ante nada en sus esfuerzos para destruirlo, David huyó, dejó a su esposa y pasó años como fugitivo en diferentes partes del país, mientras el rey perdía tiempo y sus energías tratando de alcanzarlo para darle muerte. La insensata enemistad de Saúl contra David privó a Israel del mejor comandante de su ejército, ha de ser David, y de muchos valiosos soldados que se exiliaron, lo que causó el descuido de la defensa del reino. Como resultado, la nación se debilitó y se produjo una nueva invasión de los filisteos, que esta vez acamparon en Sunem, cerca del valle de Jezreel. Saúl levantó su campamento en la ladera del monte de Gilboa. El atemorizado y melancólico rey estaba lleno de malos presentimientos y se fue de noche a Endor a consultar a un medium espiritista. Algún tiempo antes había dado orden divina para expulsar del país a los que practicaban tales artes, pues era instrumento de los malos espíritus. Pero ahora, ya que Dios lo había abandonado o había salido de él estaba poseído por un demonio y sintió que había de procurar la ayuda de esos agentes del diablo. Pidió a la medium que Samuel, que había fallecido un tiempo antes y no le había comunicado con él en los últimos años de su vida, viniera para aconsejarlo. La medium dijo a un anciano y débil rey que moriría al día siguiente. La batalla que se libró entonces le resultó adversa a los israelitas. Los 3 hijos de Saúl murieron el mismo día y fue gravemente herido. Para evitar que lo capturaran, le pidió a su escudero que le diera muerte. Cuando éste rehusó, Saúl se echó contra su espada y así puso fin a su vida. La monarquía tuvo en Israel un lamentable comienzo. Saúl empezó su reinado como un gobernante magnánimo, pero su actitud independiente lo condujo a repetidos actos de desobediencia que lo alejaron cada vez más de Dios y finalmente lo llevaron a un triste y vergonzoso final. Que Dios nos ayude a ser diferente a como fue Saúl y a imitar a David. Que nos ayude a seguir aprendiendo cada día más de su santa y bendita palabra.